Es la parte ectodérmica. ¿Esto después de qué? Del plegamiento, ¿sí? Esto es después del plegamiento, ¿verdad? Esto es después del plegamiento. Todo esto es ectodermo que ya recubre a todo el enemigo, ¿verdad? Todo esto es el ectodermo, ectodermo, ¿verdad? Ectodermo, ¿sí? Había una parte en donde solo había tanto ectodermo con endodermo y ectodermo con endodermo, que se denominaba aquí cefálicamente membrana bucofaringea, ¿verdad? Esta es la membrana bucofaringea. Solo para repasar algo rápido. ¿Sí? Membrana bucofaringea. Y el de acá es la membrana cloacal, ¿verdad? Esto es la membrana cloacal. Membrana cloacal. ¿Sí? Esta membrana bucofaringea, ¿les dije cuándo se rompía? Sí, le dije, ¿no? Día 26, ¿verdad? Se rompía en el día 26. ¿Y qué formaba? El estomodeo, ¿verdad? La membrana bucofaringea se rompía en el día 26 y formaba el estomodeo, ¿sí? Todo esto tubito, ¿qué es? El intestino primitivo. El intestino primitivo, ¿sí? Este es el intestino primitivo. ¿De quién deriva este intestino primitivo? Del saco vitelino, pues no, es un remanente del saco vitelino. Esto que ves aquí, creo que no te puse el nombre, esto que ves aquí, se llama tallo vitelino o conducto ónfalo mesentérico, ¿verdad? Esto es tallo vitelino o conducto ónfalo-mesentérico. ¿Sí? Tallo vitelino o conducto ónfalo-mesentérico. Y esto vendría a ser la vesícula vitelina. Vesícula vitelina. ¿Cómo qué? La vesícula vitelina. ¿Qué va a desaparecer después de la 11ª semana? Eso lo copio, ¿verdad? Bueno, lo pongo mejor, ¿no? Desaparece, o mejor, empieza a atrofiarse a partir de la 11ª semana. ¿Sí? A partir de la 11ª semana. La membrana cloacal, ¿en qué semana desaparece? Se rompe mejor, ¿no? Se rompe en la séptima semana, ¿sí? En la 7ª semana. Para que tengan los datos, ¿sí? Para que tengan los datos. Membrana cloacal se rompe en la 7ª semana. Membrana bucofaringea, ¿en qué día se rompe? 26. ¿Qué forma? El estomodeo, ¿verdad? Forma el estomodeo. Por lo tanto, si la ruptura de la membrana bucofaringea forma el estomodeo, la ruptura de la membrana cloacal formará el proctodeo, ¿sí? El proctodeo. Este forma estomodeo y el de acá, ¿qué forma? Proctodeo, ¿sí? El proctodeo. Ahorita vamos a ver, este vendría a ser una imagen de qué semana? Cuarta, ¿verdad? Esta vendría a ser una semana, 4ª semana. Esto después del día del plegamiento total, ¿verdad? Será finales de 4ª semana, ¿sí? Será finales de 4ª semana. Finales de 4ª semana. Vesícula vitelina empieza a atrofiarse a partir de la 11ª semana. Ahorita les voy a explicar también el porqué, ¿sí? Les voy a explicar también el porqué. La membrana bucofaringea, tanto la membrana bucofaringea como la membrana cloacal solo está compuesto por ectodermo y endodermo. Este es el intestino primitivo remanente del saco vitelino, el tallo vitelino, conducto ónfalo-mesentérico, que va a tener anomalías también. Y por acá detrás había algo llamado la aorta dorsal, ¿verdad? La aorta dorsal. La aorta dorsal. Sí, esta vendría a ser la aorta dorsal.
Ahí está la aorta dorsal, esto vendría a ser sus ramas. 1. Tenemos lo que es el intestino primitivo anterior. Tenemos el intestino primitivo medio. Y tenemos el intestino primitivo posterior. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Tenemos el intestino primitivo anterior, medio y posterior. Y quiero que vayan aprendiendo ya. Las arterias que irrigan tanto al intestino primitivo anterior, al intestino primitivo medio y al intestino primitivo posterior. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la arteria que irriga al intestino primitivo anterior? Vamos a poner mejor aquí para que tengan de teoría. Irrigación del intestino primitivo. El intestino primitivo anterior lo irriga el tronco celíaco. El intestino primitivo medio lo irriga la arteria mesentérica superior, ¿sí? La arteria mesentérica superior. Y el intestino primitivo posterior lo irriga la arteria mesentérica inferior. Entonces, el intestino primitivo anterior es irrigado por tronco celíaco. El intestino primitivo medio es irrigado por arteria mesentérica superior y el intestino primitivo posterior es irrigado por arteria mesentérica inferior. ¿Toda rama de qué? De la aorta dorsal. Bueno, que futuramente será la aorta, pues no. En algún futuro será la aorta, ¿sí? En algún futuro será la aorta. ¿Va bien? Sí, ya vamos bien. Solo estamos recordando, ¿no? Entonces, vamos a romper la membrana bucofaringea. Sí, vamos a romper la membrana bucofaringea. Ah, ya, pero antes de eso, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? La cavidad amniótica, ¿verdad? Esto es la cavidad amniótica. Sí, esta es la cavidad amniótica. Todo esto es la cavidad amniótica. Esto es la cavidad amniótica. ¿En qué semana se crea la cavidad amniótica? ¿En qué semana se crea la cavidad amniótica? Segunda semana, pues, ¿no? Cavidad amniótica se crea en la segunda semana. Vamos a poner aquí. Cavidad amniótica. O amnios, vamos a poner. Amnios, ¿en qué semana se crea? O se forma en la segunda semana, ¿verdad? Segunda semana. Formación, segunda semana. Formación, segunda semana. Segunda semana. Pero, ¿de quién se origina el amnios? ¿De quién se origina? Del epiblasto. Se origina del epiblasto. Se origina del epiblasto. En la primera mitad del embarazo, de la gestación, el feto mismo es aquel que va a ayudar en lo que es la formación del líquido amniótico, ¿sí? El feto, sobre todo por la circulación membrano-amniótica que tiene obviamente en estas semanas. En la segunda mitad ya va a haber apoyo de la madre porque ya va a estar presente la placenta, ¿verdad? En la segunda mitad. Sí, en la segunda mitad ya va a haber una circulación uteroplacentaria y de ahí más o menos va a llegar líquido a esta cavidad amniótica. Lo que debe de saber
lo que debe saber, uno, ¿cuánto líquido amniótico, vamos a poner aquí, cuánto líquido amniótico tendrá por cada semana? Bueno, no por cada semana, sino un cierto periodo. Por ejemplo, en la 10ª semana, tendríamos aproximadamente 35 a 50 mililitros. ¿Qué? ¿En la décima? En la 10ª semana, 35 a 50 mililitros de líquido amniótico. ¿Sí? 35 a 50 mililitros de líquido amniótico. En la semana 20, la 20ª vamos a ponerle, tendríamos aproximadamente 350 mililitros. ¿Sí? Y ya finalizándose en la semana 38, 38, más o menos el volumen sería de 750 a 1000 mililitros. ¿Sí? 1000 mililitros. De 750 a 1000 mililitros. Voy a borrar esto. ¿Sí? Semana 10, 35-50. Semana 20, 350. Semana 38, 750 a 1000, ¿sí? De 750 a 1000. En esta semana es donde se evalúa uno, las anomalías. Cuando hay menos se llama oligodramnios. Donde hay menos líquido. Oligodramnios. Y cuando hay más, polidramnios. Oligodramnios y polidramnios. ¿Cuándo ocurre oligodramnios? Bueno, ¿en qué cantidad? Menor a 400 mililitros. ¿Pero en qué semana? Obviamente en las últimas semanas. Semana 38. Menor a 400 mililitros. ¿Y cómo evaluamos polidramnio? Mayor a 2000. Mayor a 2000. ¿Sí? Mayor a 2000. Pero vamos a seguir explicando el porqué. Sí, el porqué. El líquido amniótico, ¿sí? Esto quiero que me entiendan bien. El líquido amniótico se forma uno como un trasudado, uno del epitelio respiratorio, ¿sí? Como un trasudado del epitelio respiratorio. Entonces, por acá debe estar formándose, ahorita vamos a ver el epitelio respiratorio, y va a haber un trasudado, ¿hacia dónde? Hacia la cavidad amniótica, un trasudado. ¿Por qué? ¿Por qué todavía va a existir eso? Porque este ectodermo, que es la piel, ¿sí o no? Ya sería la piel, todavía no se ha queratinizado. No se ha queratinizado, o sea, no hay presencia de queratina todavía, ¿verdad? Tú sabes que el epitelio de la piel es epitelio estratificado, plano, queratinizado, ¿verdad? Queratinizado. Entonces, esto es no queratinizado, pues todavía está no queratinizado, ¿sí? Entonces todavía puede haber un intercambio de sustancias. Entonces, uno muy importante vendría a ser ¿qué? El epitelio respiratorio, ¿verdad? El epitelio respiratorio. Muy importante, ¿por qué? Siempre deben tener en cuenta esto, que el líquido amniótico ayuda a la maduración. Esto lo pones al costado, obviamente. El líquido amniótico ayuda a la maduración de los pulmones. El líquido amniótico ayuda a la maduración de los pulmones. ¿Se lo apuntas, por favor? El líquido amniótico ayuda a la maduración de los pulmones. Por eso, en caso de oligodramnios, lo primero que se debe de fijar es la capacidad pulmonar, ¿no? En el caso de oligodramnios, la capacidad pulmonar. La capacidad pulmonar. Siempre, bueno, en la mayoría de casos de oligodramnios va a ser por falla renal, ¿sí? Falla renal. Por ejemplo, te ponen un caso, el oligodramnio se puede dar por, ¿ves? Por ejemplo, falla cardíaca tal,
ves por ejemplo atresia esofágica, ves por ejemplo ónfalocele, y ves por ahí poliquistosis renal, oligodramnios, algo renal ahí, esa es la clave, ¿sí? Esa es la clave. Agenesia renal, oligodramnios, esa es la clave. Oligodramnios bien relacionado a una falla renal, ¿sí? Polidramnios a una falla del tracto digestivo, exactamente atresia esofágica. Esa es la clave para tu parcial, ¿sí? Esa es la clave para que cuando veas, marcas en tu parcial. Oligodramnios al costado renal, polidramnios al costado déficit, falla en el tracto digestivo. El ejemplo más claro, atresia, eso, atresia esofágica, ¿sí? Atresia esofágica. Porque el feto dentro de lo que es cuando está ya en el útero, cuando todavía no ha nacido, usa los pulmones. No usa los pulmones, ¿sí o no? No usa los pulmones. Todavía no usa tus pulmones, están llenos de agua todavía, o sea, bueno, de líquido amniótico, ¿sí? De líquido amniótico. No usa los pulmones. Todavía no usa los pulmones. Al momento de nacer, recién, ¿verdad? Recién se usan los pulmones. Hay algo llamado dosimasia pulmonar, ¿sí? Hay algo llamado dosimasia pulmonar. ¿Que cómo se evalúa? Por ejemplo, ¿cómo sabemos si el niño nació muerto o vivo? ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, ponemos los pulmones en una cubeta de agua o en un tacho de agua, y si lo ponemos y si tiene aire, va a flotar, y si no tiene aire, se va a hundir. Entonces, si el bebé respiró, cuando nació respiró, es que sabemos que nació vivo y después falleció. ¿Se entiende? Y si no respiró, simplemente no va a haber una absorción de ese oxígeno y ese pulmón no va a tener oxígeno y va a hundirse. Se le llamaba la dosimasia pulmonar, sí, la dosimasia pulmonar. Sí, pues ya murió, pues. Claro, pues ya murió. Ya les hace su autopsia, su necropsia, todo y ya. ¿Sabes por qué les digo esto? Porque esto me preguntaron a mí en fisiología y no sabía. ¿Sí? Te lo digo por si acaso. Entonces, como no va a absorber, o bueno, no va a absorber bien, va al final a eliminarlo y lo que se llena es la cavidad, amniótica. En caso, por ejemplo, de un oligodramnio, normal absorbe todo, y esto al final se absorbe en la sangre, va hacia los riñones, ¿sí? Pero si hay una agenesia renal o una enfermedad renal, ¿va a poder eliminarlo? Como no va a poder eliminarlo, entonces el líquido amniótico se va a quedar sin líquido. La cavidad amniótica se va a quedar sin líquido amniótico, ¿sí? Porque solo lo absorbe todo en la sangre, lo filtra, pero al final no va a poder eliminarlo, ¿sí? No va a poder eliminarlo. ¿Y hacia dónde siempre lo va a eliminar? Cavidad amniótica. O sea, el bebé todo lo que absorbe, que también lo va a eliminar y así. Todo va a recorrer en el mismo círculo, ¿sí? Mismo círculo. ¿Entiendes? Ahí está. Polidramnios. ¿Cuál vendría a ser esta parte de aquí? Esto es membrana cloacal, pero lo de aquí. Esta colita. El alantoides. Pues, está bien, el alantoides. Este es el alantoides. El alantoides. El alantoides, uno va a generar algo llamado uraco, ¿sí? Genera al uraco. Vamos a ver, pero igual lo voy a decir. Genera
al uraco. ¿Qué es el uraco? Es una comunicación, ponen ahí, es una comunicación entre el ombligo y la vejiga. ¿Sí? Es una comunicación entre el ombligo y la vejiga. ¿Sí? Por eso que cuando tú te puedes masajear el ombligo, entonces sí, todo así. Entonces también te puede dar ganas de orinar. ¿Sí? Claro que nadie lo ha hecho, pues no. Claro. Tú ahorita lo Yo ahorita lo he hecho, por ejemplo, nomás. Pero estar estimulando a cada rato el ombligo te puede inducir a lo que es la orina. Deja tocar el ombligo. Y ya está, entonces. La lantoides genera el uraco, ¿verdad? Por eso, porque hay una comunicación entre el ombligo y la vejiga, ¿sí? Y la vejiga. Pero ¿es funcional en quién? En reptiles, en otros animales. En nosotros no tenemos uraco ahorita, ¿sí? Lo que cuando van a ver en su práctica anatómica, lo van a ver como ligamento umbilical medio. Degenera, entonces pones aquí, el alantoide general, uraco. ¿Sí? El alantoide genera el uraco, pero degenera en el ligamento umbilical medio. Ligamento umbilical medio. Degenera en el ligamento umbilical medio. Ese es el alantoide. Genera al uraco, pero degenera en el ligamento umbilical medio. En otros animales como los reptiles ayuda al intercambio de sustancias tóxicas, ¿no? En esos animales. ¿Sí? A ver, alantoides, lo principal que deben saber alantoides, degenera, como te dije, ¿sí? Va degenerando y se va formando el ligamento, ¿verdad? Se va formando el ligamento. Voy a leer aquí. Vamos a cambiar de dibujo, ¿sí? Ya la membrana bucofaringea, por ejemplo, ya en quinta semana, vamos a ponerle quinta semana, va a romperse, ¿verdad? Va a romperse, ¿sí? Va a romperse. ¿Sí? Va a romperse. ¿Y qué va a formar? El estómago. El estomodeo, ¿verdad? Va a formar el estomodeo, ¿sí? Va a formar el estomodeo. Eso es el estomodeo. Y quiero que recuerden que el estomodeo está formado por una invaginación de ectodermo, ¿sí? El estomodeo, pones ahí, es formado por una invaginación de ectodermo. El estomodeo es una invaginación ectodérmica. ¿Tiene que ver algo con endodermo? No. El estomodeo se forma, por ruptura de la membrana bucofaringea en el día 26. Pero también sabemos que es una invaginación de ectodermo, ¿sí? Ectodermo. Este estomodeo, por ejemplo, como está en ectodermo, ayudará a formar lo que es es una invaginación de ectodermo. Ectodérmica, es una invaginación ectodérmica. ¿Cuál vendría a ser la capa más superficial del diente? El diente no es. El esmalte. El esmalte, sí, el esmalte. Entonces, este ectodermo, por esta invaginación, ayuda a formar el esmalte dentario. ¿Se forma por ruptura de qué? De la membrana bucofaringea en el día 26. Sí, en el día 26. Ayuda a formar el esmalte. Después, en cuarta semana pasaba algo. En cuarta semana, mira, si esta es aorta dorsal, ¿acá qué debería ir? El tubo neural, ¿sí o no? El tubo neural debe ir atrás, ¿sí o no? El tubo neural y en medio, la notocorda, ¿sí o no? La notocorda. En esta notocorda
va a pasar algo interesante. No les voy a decir obviamente porque este es otro tema todavía, ¿sí? Todavía no vamos a pasarnos a eso. Pero esa notocorda, esa cresta, este tubo neural, al costadito tiene algo llamado célula de la cresta. Célula de la cresta neural, ¿verdad? Esa célula de la cresta neural migra hacia la llamada faringe primitiva, ¿sí? Hacia la llamada faringe primitiva y genera los arcos faringeos, ¿verdad? Algo llamado aquí se llama células de la cresta neural. Células de la cresta neural. Células de la cresta neural. Esas células de la cresta neural le dije que migran hacia dónde? Hacia la faringe primitiva y va a formar lo que es. ¿Qué va a formar? Los arcos. Los arcos faringeos, sí, los arcos faringeos. Eso deben tenerlo en cuenta desde ya. Nada más eso, nada más. Eso nada más le voy a decir. La célula cresta neural en cuarta semana migra hacia la faringe primitiva formando el aparato faríngeo, ¿no? Que está conformado por arcos, hendiduras y bolsas. En cuarta semana las células De la cresta neural. Cresta neural. Migran, ¿no? Sí, migran. ¿Ya? Migran. Migran hacia... Hacia la faringe primitiva. Esta vendría a ser más o menos la faringe primitiva. Bueno, vamos a ponerle acá faringe primitiva. Ahí. Eso como que más o menos sería la faringe primitiva. Ya está. Después se va a formar el llamado divertículo respiratorio. Mira, acá está. El divertículo respiratorio, ¿sí? Tienes el divertículo respiratorio. En el intestino anterior se va a formar una dilatación, llamado dilatación fusiforme. Aquí, mira, esta quinta semana ya vamos a ver la dilatación fusiforme. Vamos a ver prolongaciones. Sí, vamos a ver ya prolongaciones. A esto tú lo vas a llamar divertículo respiratorio. Ponlo ahí porque no alcanza espacio. Pones aquí divertículo respiratorio, ¿sí? Fabi, pero borra eso como si no, ya, sí, es otro dibujo ya. Ah, ya. No, pero igual voy a poner más cosas iguales por otra. Sí. Sí, voy a poner. ¿Tienen teoría? Sí. Entonces para dibujar quiero. ¿Qué pasó? ¿No vas a dibujar? Oye, sí. ¿Otra vez vas a dibujar? Claro, es que... como Ah, ya, estaba- otra vez. Ah, claro, está bien, ¿no? sí, está bien. Está bien que hagas otro dibujo. Ya está. Normal. Si quieres hacer otro dibujo, normal. Entonces, la herniación fisiológica. Herniación fisiológica. ¿En qué semana se da? Inicio. De la quinta a la sexta. Sexta semana. Y entra la onceava y décima. Finaliza. Según algunos libros dicen décima y otros libros dicen onceava. O décima o. Onceava semana, ¿no? Onceava semana. ¿Sí? Y si no, no vuelve a ingresar, o sea, mira, esto sale y vuelve a ingresar, ¿entiendes? Y si no vuelve a ingresar, el defecto se llama ónfalocele. Defecto u anomalía, mejor como anomalía. Ónfalocele. Eso de la herniación, ¿por qué se produce, dice? Porque el intestino primitivo medio crece más rápido que ¿quién? Que el feto en sí, pues. Entonces, como ya no hay mucho espacio, le queda salirse hasta que vea que el feto sí ya va O creciendo. sea, todo eso es la herniación Claro, fisiológica. esto se va herniando y después va a regresar. Ah, ya. ¿Se entiende esta parte? Sí. Entonces, la anomalía. la anomalía se llama ónfalocele. Ónfalocele. Anomalía ónfalocele. Anomalía ónfalocele. ¿Por qué se produce el ónfalocele? Porque no entra en el intestino.
Ah, Si a esa herniación la ves con membranas afuera, ónfalocele. Mira, si esa herniación la ves con membranas afuera, ónfalocele. Sin membranas, gastroquisis. Gastroquisis, por favor. Gastroquisis, ¿sí? Ónfalocele con una capa de membrana que lo cubre, ¿sí? Si lo cubre una membrana, ónfalocele. Si no cubre nada, gastroquisis. Gasto. Sí, gastroquisis. Gastroquisis. Gastroquisis, y ya está. Muy bien. O sea, ¿qué es un ónfalocele? Es una anomalía de la herniación fisiológica. Una anomalía de la herniación fisiológica. Félix, esta semana podemos terminar embriología y la otra Con bioca. bioquímica. sí. ¿Sí? Mejor. ¿Qué podemos terminar? O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde pues? No, terminar embrio, todo ya, pues todo. ¿Se puede hacer semana? Pero es que como va a haber proyector el viernes o no, Sí. Sí. entonces se acaba rápido. Así como avanzamos ese día rapidísimo en bioca, ¿te acuerdas? Ya. Así, se ¿Qué avanza. falta en embrio? ¿Ah? En embrio faltan los formaciones. No, falta desde cuarta hasta toda la semana. Que nazca, pues. Ya que nazca ya, pues, falta ya que nazca ya. ¿Qué, o sea, no es mucho lo que falta? Más o menos, pero sí creo que se va a poder acabar. Y de ahí vas a continuar con la formación. Ya hay sistemas ya para la segunda unidad, pues. Sí. Ah, segunda unidad. En embrio son dos, ¿no? Dos Sí, dos unidades. unidades. Y luego sigue sistema Sí. ya. Ah. Ya para terminar la primera unidad. Ya está bien, parcial de primera parcial. Ya, normal. ¿Sí? Ready. También, está bien, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Igual los que no han venido ya. Para hacer diapos ya y hacer para ya acabar ya. Se Sí. tiene memoria para. O sea, graba. No grabo ni ¿Sí? ¿O no? Está mal. No, está bien. Perfecto. Sí, para esta semana este embrio y la otra semana bioca, porque bioca quiero hacer, mira, me falta metabolismo de glucógeno, o sea, glucogenogénesis, glucogenólisis. Me falta vía ketosa fosfato y glutatión. Me falta fosforilación oxidativa ¿Qué más? y se acabó. Y me falta una parte que me olvidé de diabetes, que era la hemoglobina glicosilada, que Sí, no le pues, pude, me olvidé de hablar de la hemoglobina glicosilada. Ya estaba diciendo glucoda, o sea, no. Apunta No estaba cómo se pensando llaman bien. todas esas cositas porque luego te vayas a olvidar. No. O sea, cuando estés en clase apúntalos y ya para que no te olvides. Lo que me olvido se lo digo. Claro, pero no, por si acaso, o sea, que lo apuntes y ya para que lo tengas en cuenta. Pues. Y si se me olvida incluso durante todas las clases, se lo digo en un... Ah, no, sí. Todo lo que hemos grabado. Gracias gratis. Eso te viene. Nieves, diría que tú le insistes a José porque si no le insistes no lo va a hacer. Eso de privado. Y. Y. Me olvido. Ni la contraseña del canal me acuerdo, no estoy todavía. Sé que se la pasé a Lucas. Y ya tienes 10 suscriptores ya. ¿Quién será? Porque es tú, mi mamá, La paisana. Esto ya está copiado, ¿no? Sí. No, bueno, ahorita no. Ay, no le charco. Patea, porque tiene que salir natural. No cuesta su lugar. Sudano bota. Bota, Paisana no, hace rato cortó tampoco. el gas, camino. ¿Sí? Se botó un gas. Ah. Caray. Eso, disculpa, eso del intestino primitivo anterior está conformado por todo eso. No, forma todo eso, ¿no? Forma todo esto. Ah, claro, bien. forma todo esto. O sea, en la quinta semana ya puede formar todo eso. O forma. Forma. Gracias. Ya me dijo. Y de mis ojos. Forma todo esto. Ahí usted. Poner forma. No me tomó en consideración. ¿De qué?
Vamos a terminar 10, nada más te apuesto que vamos a terminar. A ver. Bien. Ciclo de Arnauta. Así. Sergio no viene. Sí, mijito, pero. Pati no está viniendo. Pero igual Pati va a pagar. José también, porque. Caravana. Yo no iba a venir por seguir. Pero me hubieran dicho por Félix, no hay formación de vasos sanguíneos o formación de células hematopoyéticas. Oye, ¿es azul y rojo de qué era? Entonces, ya sé. Ahora que no dibujo. Ya, esto aquí, esto de aquí, a ver, arterias y venas vitelinas. Vitelinas, porque si te das cuenta la dirección es de la vesícula vitelina. Y esto de aquí son arterias y venas arterias y venas umbilicales. Esto es arterias y venas umbilicales. Cerca. Mira. Ocioso eres, ¿no? Luego te quejas del video, sale tu cara. Sacar una sticker Arteria y vena umbilical. llamada anelipocasacática. ¿Sí? Arteria y vena umbilical. Que al final una degenera. ¿Sí? Una degenera al final. ¿Cuál va a ser? La vena umbilical izquierda. Sí, vena umbilical izquierda. Vena umbilical izquierda. Necesariamente la izquierda. Sí, necesariamente la izquierda, porque va a formar el ligamento redondo del hígado. Forma el ligamento redondo del hígado, ¿sí? Ligamento redondo del hígado. La arteria umbilical. Arteria Claro. umbilical. Vena umbilical izquierda. Vena umbilical Por. izquierda. Vena umbilical, no me confunda, perfecto. La arteria, vena. ¿Degenera y qué son? Ligamento redondo. Ligamento del hígado. redondo del hígado. Cuando en algún momento tengan práctico de anatomía, van a ver que este hígado va a estar dividido en el ligamento falciforme, y ese ligamento falciforme, al final por ahí sale algo ahí llamado ligamento redondo. Hay algo salidito, bien notorio, ligamento redondo. ¿Receso de quién era? De la vena umbilical izquierda. La pena de genera, ¿no? Sí, la vena umbilical. Se oblitera, como se oblitera, se queda sin luz, se convierte en ligamento, ¿no? Se convierte en ligamento. Hay varias estructuras que se convierten en ligamento. Por ejemplo, la arteria aorta y la arteria pulmonar están comunicados por algo llamado ductus arterioso. Y al final se convierte en ligamento arterioso. ¿Por qué? Porque se oblitera. Varias cosas así ocurren. Y eso también hay anomalías como la permanencia en ductus arterioso. Entonces esta es la arteria y vena umbilical, que una degenera, entonces por lo tanto, después encontraríamos dos arterias y una vena, ¿verdad? Dos arterias y una vena. ¿En dónde? En el cordón umbilical. ¿Sí? En el cordón umbilical encontramos dos arterias y una vena. Lo contrario a lo que ocurre en el cuerpo humano normal, ¿sí o no? ¿Verdad? Siempre vas a encontrar una arteria y dos venas, ¿verdad? O la arteria radial, ahí tienes la arteria humeral, sus dos venitas que la acompañan. La arteria axilar también tiene sus dos venitas que la acompañan. Bien, vamos a borrar esto. Espera. Esto. Ahí. ¿Sí? ¿Esto? Ya. Está por el lado izquierdo. Oye, sí.